Volvemos. Para saber a dónde tenemos que ir, primero tenemos que saber dónde estamos parados. Siempre hablo del diagnóstico, por eso fui un duro crítico también de la función, se podría decir casi mentirosa, del Instituto Nacional de Estadística y Censo del anterior gobierno, que quería hacernos creer que estábamos bien, pero que en realidad, o que esa no era la realidad. Ahora se pretende revertir esa situación y claro, fuera de aire, la directora del IPEC provincial nos decía, no tengo buenas noticias para darle, y es preocupante, Alicia, sí. ¿no? Y pensaba hoy además en que se dio a conocer los datos de la inflación del mes de marzo. Menos buenas noticias todavía, ¿no? Para pensar. Y si uno compara con los salarios en nuestra provincia, el fin de semana estuvimos en una localidad del interior de la provincia, los salarios de los municipales, yo creo, uno se pregunta, ¿cómo vive alguien con un salario así? En este contexto, digamos, ¿no? Así que... Y también hay una discusión, tiene que haber una discusión política partidaria ahí. Sí. Porque en realidad, y me detengo brevemente antes de irnos, buenas noches, ¿cómo te va, Silvana? Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por siempre estar predispuesta a comentarnos estas cosas y creo que ahora trabajando con mucha tranquilidad porque en realidad el Estado o el gobierno provincial te da la oportunidad y la posibilidad de trabajar con total libertad y medir como corresponde, ¿no? Sí, en realidad siempre tuve esa posibilidad, ¿sí? Siempre trabajé con completa libertad. Lo que pasa es que al estar bajo una emergencia estadística es muy difícil poder, por lo menos, difundir estadísticas creíbles, ¿no? Pero bueno, ahora ya desde diciembre ya se terminó con el tema de la emergencia estadística, estamos normalizando las estadísticas. Nosotros, de todas maneras, desde cada una de las provincias tenemos autarquía y autonomía para trabajar. Bien. Si bien trabajamos con el INDEC a través de los programas nacionales que tenemos siempre la autarquía y la autonomía que nos permite trabajar con mucha libertad, básicamente. Bueno. Pero siempre, obviamente, que lo que pasa a nivel nacional te va a repercutir en cada una de tus provincias. Eso es inevitable, que es lo que sufrimos con INDEC estos tiempos atrás, ¿no? Ahora plantean que este INDEC es un poco más creíble que el anterior, eso es una de las cuestiones que dicen, ¿no? Pero si tuvieran que mostrar el método o empezar a implementar el método que ustedes están usando ahora, tal vez los datos serían bastante diferentes a nivel nacional, ¿no? Claro, sí, en realidad, vos me hablás con respecto al método de la pobreza. Exactamente. Sí. En realidad, lo que hizo INDEC es empezar a normalizar la difusión de las estadísticas sobre pobreza, que si bien lo recuerdan, el último dato que tuvimos fue del año 2013 y de ahí se discontinuó la medición de la pobreza, ¿sí? Nosotros desde Misiones, ¿qué hicimos? Como teníamos esa problemática de la falta de datos, y vos no le podés dejar a la gente sin datos, sobre todo de un indicador tan sensible como es la pobreza, ¿no? Empezamos a trabajar este método que es la pobreza multicausal o multidimensional, que lo utilizan los países más desarrollados. ¿Y qué busca en realidad este método? ¿Qué persigue? Es poder captar verdaderamente a los hogares pobres, ¿sí? Desde todas sus dimensiones, la pobreza en todas sus dimensiones, o en la gran mayoría, no solo desde una dimensión, como el método tradicional que lleva a cabo el INDEC, que es el método del ingreso o el unidireccional. ¿Por qué? Porque con ese método te queda mucha gente, muchos hogares te quedan afuera, ¿sí? Porque tal vez reúnen los ingresos suficientes como para cubrir una canasta básica alimentaria o una canasta básica total que le permite cubrir sus necesidades, ¿sí? Por ahí lo que pasaba antes, la sumatoria de los planes sociales que tenía un hogar, ¿sí? Entonces eso hacía o le daba a ese hogar como que estaba fuera de la pobreza, que era un hogar no pobre. Y en realidad, cuando vos analizás otras características que tienen que ver, por ejemplo, con el material de la vivienda, ¿sí? Donde habita el hogar. Analizás, por ejemplo, la cercanía de la vivienda a basurales. Analizás la presencia de menores en el hogar que trabajan, ¿sí? Ya sea que trabajan o que llevan dinero, trabajando o pidiendo. Vos, esos hogares, vos no los podés dejar afuera de la pobreza, porque tienen umbrales que te dan las características suficientes
para incorporarlos dentro de lo que sería un hogar pobre. O sea, no podés decir que un hogar que tiene un niño que lleva plata a su casa porque pide o trabaja no es pobre. Claro. Entonces, eso es lo que buscamos, realmente captar dónde están los pobres y cuántos son, ¿sí? Por eso este método es más amplio y lo utilizan los países más desarrollados y hacia eso tiende el INDEC ahora. Hace muy poquito tuvimos una reunión y bueno, y nos explicaron los técnicos que están trabajando para poder utilizar el método de la pobreza multicausal. Que Misiones, bueno, es vanguardia porque es la única provincia que la tiene y en Latinoamérica nadie utiliza este método. Ahora, Silvana, ¿se sigue midiendo básicamente posadas? Sí, seguimos midiendo posadas. Ahora, con esta normalización del INDEC, teníamos la solicitud de todos los directores provinciales siempre fue tener datos de la provincia, ¿sí? O por lo menos de uno de los aglomerados más grandes, ¿sí? Y poder hablar sobre pobreza provincial, ¿no? Claro. Entonces, ¿Lo que ocurre en Misiones se repite en otras provincias? Sí. Con respecto a este tema. Sí, en todas, básicamente en todas. La mayoría mide solo la capital, ¿sí? Porque es muy difícil, es muy costoso hacer una encuesta permanente de hogares extendida. No obstante, los tercer trimestres de cada año se realiza lo que se llama la EPH extendida. Y de ahí surgen, que tomamos de más otros aglomerados de la provincia que son grandes para poder medir la desocupación y ahora también la pobreza. Lo que pasa es que estamos esperando ahora que INDEC nos mande las bases. Ya hicimos el relevamiento, que fue el año pasado, ¿sí? Entonces estamos normalizando todo eso y en breve vamos a tener datos para poder extenderlos hacia el resto de la provincia. Pero siempre de tercer trimestre de cada año, ¿sí? Como antes lo hacíamos. Claro. ¿Sí? ¿Y qué datos tenemos en Posadas, el Gran Posadas, por ejemplo? Bueno, respecto a pobreza, por ejemplo, tenemos un 35% de hogares pobres. ¿Sí? El indicador es el hogar, siempre la unidad de medida es el hogar, ¿sí? Y en Posadas para el tercer trimestre, se mide trimestralmente, del año 2016, nos dio un 35% de hogares pobres. Esto implica alrededor de 37.000 hogares, ¿sí? En Posadas que son pobres. ¿Y la indigencia, perdón? ¿La indigencia? Y la indigencia nos dio 26,8%, que es algo así como 28.500 hogares indigentes. O sea que ni siquiera pueden llegar a cubrir sus necesidades alimentarias. ¿Y la tendencia? Porque me decís del primer trimestre... No, el último dato para Posadas multidimensional, de pobreza multidimensional, es tercer trimestre 2016. El INDEC mide semestralmente. Está bien. ¿sí? Está bien, la medición es semestral. Claro. Ahora estamos esperando, por eso les digo, la base de INDEC para poder extrapolar eso y poder tener datos del último trimestre del año 2016. Pero no nos ilusionemos que como están las cosas, eso haya bajado. Totalmente. ¿Y ustedes miden empleo también, digamos? Claro, la encuesta permanente de hogares nos da los principales indicadores, que son, por un lado, la pobreza, ¿sí? Y por el otro lado, el desempleo, ¿sí? Y también, en realidad, el último dato es del cuarto trimestre de 2016 respecto a la desocupación y nos dio una baja en la desocupación. Pero cuando analizamos, ¿sí? El por qué, porque la mayoría por ahí de la gente piensa, ¡ay, qué bueno! Bajó la desocupación. Sí. Quiere decir que se están generando puestos de trabajo, que estamos mejorando. Pero en realidad lo que hay que analizar es por qué bajó la desocupación. Y en realidad la desocupación baja, ¿por qué? Porque hubo una disminución de la población económicamente activa, que es esa población que tiene la edad para trabajar y que busca activamente trabajo. Hubo una disminución. ¿A qué se debe esa disminución? Es a que la gente desalentada de tanto buscar trabajo y al no encontrarlo, se desalienta, deja de buscarlo y pasa a ser, de población económicamente activa, pasa a ser población inactiva. Porque como se desalienta, deja de buscar trabajo y ya no forma parte de la población económicamente activa, sino que pasa a engrosar la población inactiva. Y eso es lo que te hace bajar la tasa de desocupación. Pero no se debe lamentablemente a la generación de puestos de trabajo, sino que a la población que se desalienta y deja de pertenecer a la población económicamente activa y pasa a ser inactiva. O sea, deja de buscar trabajo porque no lo encuentra. Ese es el análisis que hacemos.
Qué situación, ¿no? Porque en realidad, decías fuera de aire, no hay buenas noticias. No. En ningún aspecto. No, la verdad que los indicadores que vamos viendo y vamos analizando la evolución y todos nos dan en caída hasta el momento. Vamos a ver cómo empiezan a comportarse ahora en este primer trimestre del 2017, que todavía lo estamos midiendo, ¿sí? Todavía no tengo datos certeros como para difundir, pero todo lo que fue 2016 fue en caída. Pensaba en esto de la población económicamente inactiva, digamos, ¿no? Este dato tan también estructural, digamos, ¿no? Porque cuando una persona deja de buscar empleo hay una decisión, casi una imposibilidad. ¿Hay datos de cuántas personas están en esa situación que deberían poder, todavía tienen la edad y las condiciones de buscar empleo, pero que o ya no tienen dinero para ir a buscar o están desalentados? ¿Hay datos de cuántos son? No, en realidad vos tenés el total de esa población, ¿no es cierto? Que se basa en muestras todo, ¿sí? Claro. Entonces no, es como que todo basado en muestras, básicamente. Pero bueno, la verdad que no es muy grato tener que comunicar estas cosas. Estuviste en Buenos Aires la semana pasada, tengo entendido, y ¿qué traes como novedad o como datos, digamos? ¿De qué se trató en el INDEC nacional? Bueno, precisamente esto que les comentaba, de que vamos a seguir relevando los tercer trimestres de cada año, vamos a seguir relevando estos indicadores de la encuesta permanente de hogares extendida hacia los aglomerados más grandes de las provincias. Eso es un dato importante para nosotros porque nos va a permitir tener datos provinciales, ¿sí? Por lo menos el tercer trimestre de cada año. Se viene una encuesta que la financia el Ministerio del Interior de la Nación, que se llama una encuesta de victimización, ¿sí? Donde vamos a medir todos aquellos, vamos a ir a los hogares y vamos a preguntar si las personas fueron víctimas de algún tipo por ejemplo, de algún tipo de delito, ¿sí? Si les han robado, claro, si las han forzado. Entonces, de eso básicamente se va a tratar esta encuesta de victimización. Es para medir el tema de la seguridad, básicamente. ¿Es la primera vez que se hace? Sí. Porque no hay, siempre decimos, no hay estadísticas y aunque te digan... Exactamente. Bueno, precisamente por toda esta cuestión de la inseguridad, que también va de la mano con el tema del desempleo, de la pobreza, ¿sí? Entonces es que el Ministerio del Interior solicitó al INDEC que se realice esta encuesta de victimización. Después de Semana Santa vamos a hacer el curso de capacitación y la semana siguiente ya largamos el relevamiento. ¿Cómo estás con gente, digamos, para trabajar, para hacer el trabajo de campo? Bien, muy bien. La verdad que yo tengo un equipo de encuestadores de muchos años que tienen mucha experiencia y aparte están como muy preparados para el campo, ¿sí? Para el campo, digo, para el terreno, que se caminan la vida y que realmente son atendidos en los hogares, la gente nos atiende muy bien. No es que vos decís soy de estadística y censo y te sacan a los bolsazos, no, somos muy bien recibidos. Y inclusive en la época de que el INDEC estuvo en crisis, también el misionero nos ha recibido muy bien, nos ha abierto las puertas de su casa y nos ha respondido las encuestas. Porque eso es digno de destacar. No es lo mismo hacer estadística en Buenos Aires, por ejemplo, donde el porteño es sumamente desconfiado, bueno, aparte que tiene muchísimos problemas y todo en grande, pero el misionero es muy especial. Te voy a hacer una pregunta difícil para vos, pero bueno, me puedes contestar. Digamos, nosotros hablamos de que tenemos que saber dónde estamos parados. Hablamos del diagnóstico, no te asustes. Pero digo, ¿te consultan los ministerios? Llámese derechos humanos, desarrollo social, salud pública. ¿Te consultan constantemente para saber dónde estamos parados? Sí. ¿Trabajan en sintonía? Sí. De hecho, los datos de salud que nosotros publicamos son los que realmente nos transmite salud pública, ¿sí? Con educación lo mismo. Y siempre la mayoría de los ministros llama, pregunta cómo estamos respecto a la tasa de empleo, la tasa de actividad, la desocupación, tema pobreza, desarrollo social siempre. Estamos trabajando en conjunto también con la mayoría de los ministerios para normalizar el tema de las estadísticas, porque lo ideal sería que cada ministerio tenga un
un área de estadística, ¿no? Para trabajar todos coordinadamente. Claro, ¿sí? claro. Pero claro. bien, sí, consultan, sí. ¿Cuándo se culmina el primer trimestre? ¿O cuándo podés tener datos? Datos, y bueno, estamos en abril, yo creería que para fines de abril, comienzos de mayo, ya tendremos más malas noticias. Del 2017. No, espero que empecemos a mejorar los indicadores. Buenas noticias. Esperemos que la próxima vez que venga les pueda comunicar cosas algo buenas. Por lo menos. Entre mayo y junio te estaremos invitando nuevamente. Sí, estaré como presente. siempre, muy amable por venir. No, muchas gracias a ustedes, ¿eh? muy amables. Hacemos pausa, cuando regresemos charlamos con Alex Ziegler. ¿Qué pasa con el diputado nacional Alex Ziegler? ¿Es bien visto? ¿Está dentro de Cambiemos? ¿No está? Algunos le quieren dar el raje, otros dicen que no, que forma parte de Cambiemos. Vamos a charlar con él sobre estos y otros temas cuando regresemos en el último bloque del foro de esta noche.